Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar qué información podemos sacar de un climograma y cómo podemos determinar a partir de un climograma de qué clima estamos hablando y por lo tanto en qué zona de la Tierra se produce y qué tipo de paisaje va asociado a ese clima. Bien, en primer lugar tenemos nuestra tabla de valores y nuestro climograma, que ya explicamos en otro vídeo cómo se confeccionaba. Y a partir de esa información vamos a ver qué datos interesantes podemos obtener y cuáles necesitamos para determinar el tipo de clima y en qué zona de la Tierra se produce, etc. Bien, en primer lugar vamos a calcular la temperatura media. La temperatura media se calcula sumando todas las temperaturas medias de cada mes, que son las que tenemos aquí coloreadas en rojo, y dividiéndola entre 12. Eso nos va a dar el valor de la temperatura media, que en nuestro caso va a ser 9,4 grados centígrados. Ese dato lo tenemos que tener en cuenta, lo apuntamos, lo dejamos aquí. Vamos a ver qué otra cosa nos va a ser muy útil. Vamos a necesitar también calcular o determinar la amplitud térmica. La amplitud térmica no es más que la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima a lo largo del año en ese clima. En nuestro caso, tenemos que la temperatura máxima se produce en julio con 14,6 grados y la temperatura mínima en febrero con 5,1. Simplemente restamos y obtenemos una temperatura de 9,5 grados, que también la apuntamos. Ahora vamos a ver cuál es la precipitación total. Esto es muy fácil, simplemente es sumar todas las precipitaciones de cada uno de los meses y nos va a dar un valor de 1205 milímetros. También lo apuntamos porque nos va a ayudar a determinar el tipo de clima que es. Y también va a ser interesante conocer en qué hemisferio se sitúa el clima. El clima se puede dar en la zona del Ecuador o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. ¿Cómo sabemos eso? Es fácil. Vemos en qué meses se producen las temperaturas más altas. En nuestro caso, las temperaturas más altas se producen en junio, en julio y en agosto, es decir, en los meses centrales del año. Cuando eso es así, estamos hablando de un clima del hemisferio norte. La gráfica de las temperaturas normalmente tiene una forma de colina o de montaña, es decir, con una elevación a mitad del año. Eso nos indicaría que es el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por el contrario, tendríamos una especie de valle, es decir, tanto los primeros meses como los últimos meses del año tendrían unas temperaturas más elevadas respecto a los meses centrales. Tendríamos una especie de valle. Así que eso nos indica que sería el hemisferio sur. En nuestro caso, como vemos, claramente se ve que es en el hemisferio norte. Si fuera en el Ecuador, pues ya veremos que la oscilación térmica sería mucho menor y prácticamente tendríamos una línea. No quedaría muy claro si hacia el norte o hacia el sur, y cualquier variación tanto en los meses centrales hacia arriba o hacia abajo nos indicaría que estaríamos unos grados de latitud norte o unos grados de latitud sur. Bueno, entonces determinamos que es el hemisferio norte. Bien. Ahora vamos a ver a qué zona climática corresponde el clima. Tenemos tres zonas climáticas: zona cálida, zona templada, zona fría. Y vamos a ver. En primer lugar vamos a descartar las que no pueden ser. No puede ser zona cálida porque la temperatura media es bastante suave. La temperatura acá en la zona cálida, temperatura media suele estar alrededor de unos 25 grados, por lo que zona cálida no puede ser. Ni tampoco zona fría porque la temperatura, como hemos dicho, es bastante suave. La temperatura de zona fría debe tener bastantes meses bajo cero y el mes más cálido muchas veces no supera los 10 grados. Como no es nuestro caso, ya sabemos que ni es de la zona cálida ni es de la zona fría. Nos quedaría entonces que es un clima de zona templada. Bien, sabiendo eso, ¿qué tipo de clima es? Pues muy sencillo. Vamos a partir de los tres tipos de clima en este caso que pueden pertenecer a la zona templada. Tenemos clima mediterráneo, clima continental o clima oceánico. Y de nuevo vamos a ver por qué razones no puede ser uno de dos climas, no podrán ser y nos va a quedar solo un clima. Bien, clima continental no puede ser. ¿Por qué no puede ser un clima continental? Pues porque la oscilación térmica o la amplitud térmica es muy pequeña. Un clima continental, como su nombre indica, está muy dentro del continente y por lo tanto las temperaturas máximas serán más elevadas y las temperaturas mínimas serán más bajas. Es decir, a lo largo del año la amplitud térmica será mayor. Es decir,
esta línea no será tan suave, sino que será mucho más elevada y mucho más baja en los meses fríos. También tenemos una precipitación total muy elevada para ser un clima continental, así que ya con eso podemos descartar rápidamente el clima continental. ¿Nos quedaría el clima mediterráneo y el clima oceánico? Lógicamente, ya deberéis de saber o de imaginaros que el clima mediterráneo no puede ser porque también llueve demasiado respecto a lo que podría llover en un clima mediterráneo y la temperatura media debería ser más elevada en un clima mediterráneo. Pero además, si la gráfica la hacemos bien, es decir, si tenemos esta relación 2 a 1, es decir, tenemos el doble en las precipitaciones respecto a la temperatura, si fuera un clima mediterráneo debería tener meses secos en verano. Es decir, se vería una cosa así. Cuando en un climograma tenemos que las temperaturas están por encima de las precipitaciones, eso nos indica que es un mes seco. En un clima mediterráneo normalmente los meses de verano son secos. En nuestro caso ya hemos visto que no, así que tampoco es un clima mediterráneo. Nos queda por tanto que es un clima oceánico. Bien, pues ya tenemos y podemos comprobar que es un clima oceánico, por lo que ya sabemos un clima oceánico, es decir, tiene unas temperaturas suaves, ni muy frías ni muy elevadas en verano, una amplitud térmica alrededor de 10 grados, es decir, tenemos 9,5, y una precipitación alrededor o superiores a 1000 milímetros. Y nosotros tenemos 1200, o sea que cumple todos los requisitos para ser un clima oceánico. ¿Dónde estaría localizado? Bien, pues esta es la localización de los climas oceánicos, normalmente en las fachadas occidentales de los continentes, pero hemos dicho que es hemisferio norte, así que sería la costa occidental de Norteamérica o la costa occidental de Europa, norte de la península ibérica, islas británicas, zona costera del continente. Así que sería probablemente una de esas zonas. Probablemente puede que sea un clima inglés o puede ser un clima irlandés, como hemos dicho, del hemisferio norte. No se nos olvida a la hora de localizar el clima, que ya hemos visto que es del hemisferio norte, por lo tanto sería un error indicar que es un clima, por ejemplo, de Nueva Zelanda, porque ya hemos indicado que el hemisferio sur no puede ser, así que sería un error localizarlo, lógicamente, en el hemisferio sur. ¿Qué tipo de paisaje viene asociado? Pues viene asociado a un bosque caducifolio, es decir, un bosque en el que en otoño las hojas caen, y también los paisajes típicos de prados. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Veis que no es nada difícil determinar el clima. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por ver.